Gracias, presidente. Buenos días. Ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial, incluso pide un diálogo con usted y con la presidenta electa, habla de que hay muchos problemas, habla de una crisis en la impartición de justicia y, por otro lado, también ella señala que el método de elección que se propone no necesariamente es el mejor porque se promovería lo que se quiere erradicar, ya que llegaría el más popular y quien se pueda relacionar mejor con los grupos de poder. Preguntarle, por un lado, si hay posibilidad de alguna reunión con ella y con la presidenta electa y qué piensa de estos señalamientos. Gracias. Pues yo pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo. Lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso. Es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo. Tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados. Y eso es una renovación. Además, estudian derecho. Y pues, para ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, pues es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia. ¿Qué más? Lo otro es cómo se interpreta la ley, pero hay mucha bibliografía sobre eso. Hay tesis, hay jurisprudencia. Pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos, y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios, ¿no? Pero eso se puede atender. Lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma. Y lo otro que es fundamental, que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe. Porque no es así. El pueblo es sabio, aunque no les guste a los conservadores que yo lo diga. El pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene.
Entonces, el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, pues no debería ni siquiera estar impartiendo justicia, porque no conocen los sentimientos del pueblo, que es el soberano, que es el que tiene que servir. Eso es lo que tienen que internalizar, que ellos están para servir al pueblo, no para servir a grupos de intereses creados, que es lo que han venido haciendo. Es un instrumento, el Poder Judicial, al servicio de una minoría, no está al servicio de todo el pueblo. Es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción, y necesitamos que el Poder Judicial y todos los poderes, los tres, estén al servicio del pueblo. El amo es el pueblo, no los potentados, no los traficantes de influencia, no los abogados especialistas en sobornar, en extorsionar. Es el pueblo el que manda en la democracia. Pero qué bueno que esto se está produciendo. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no ¿Con usted, tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial, y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A ver, con todo respeto, ¿no?, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. ¿O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada? Y muchas otras cosas. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones. Y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable. Por eso, qué bien que
como nunca en la historia. Se cuestiona y hasta se insulta al presidente, porque esto da oportunidad a que haya réplica, sin necesidad de que yo insulte a nadie, pero que sí podamos debatir, porque estos temas no se trataban. Silencio. Ahora ya todo es público. Y hay excesos y hay muchas mentiras y se calumnia y todo, pero es libertad. Y como tenemos un pueblo muy consciente, un pueblo muy politizado, es lo mejor que hay, entonces el pueblo sabe. Y si quieren pruebas de que el pueblo es mucha pieza, nada más no olviden lo que pasó hace 40, 45 días. No lo olviden, porque ninguneaban, ¿no?, al pueblo. Pensaban que era manipulable y que con los medios de información controlados, los conductores famosos que pontificaban, editorializaban, no informaban nada y lo peor, manipulaban, con eso la iban a librar. Pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo. Para eso fue esa lección de hace mes y medio. La lección de la elección. No menosprecies al pueblo de México. Respeta al pueblo de México. No creas tonto al pueblo de México. Nada más. Eso, estate quieto. No tenga para que aprenda. Presidente, preguntarle sobre el proceso de transición. Ya esta semana se prevé que la presidenta electa Claudia Sheinbaum concluya con el nombramiento de su gabinete legal, con excepción de los secretarios de Marín y Sedena. Si ya inició formalmente la transición, si habrá reuniones de los secretarios actuales con sus contrapartes. Ayer vayamos a la secretaria Rosa Isela con el próximo titular de la Secretaría de Seguridad. También usted había dicho que iba a dejar una lista de pendientes para quien fuera su sucesora, en este caso la doctora Sheinbaum. Si tiene esa lista de pendientes, supongo de obras pendientes, de proyectos. Y ella también comentó que ya están pues empezando a ver el tema del presupuesto de manera general. Si lo van a hacer conjuntamente, ¿cómo se va a elaborar? Bueno, ya hay comunicación. Es una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable. Ni se va a sentir, porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar. Por eso fue la reunión de ayer, ¿no?, que ustedes estuvieron con el secretario de Seguridad, propuesto por la presidenta. Entonces ya se están poniendo de acuerdo. En el caso del presupuesto también se está empezando a trabajar de manera conjunta. Desde luego, es la presidenta electa la que tiene la decisión, porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte, a ella le va a tocar enviarlo y pues va a ser el presupuesto que va a ejercer. En sentido estricto y claro, es el presupuesto del nuevo gobierno, el presupuesto que se va a enviar
a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva de autorizar el presupuesto. Sobre pendientes, la verdad no van a quedar pendientes. Ahora le comentaba yo de que fuimos a una gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, se van a quedar los fondos para todas las obras, pero que vamos a hacer una revisión, que quiero recordar que ofrecí que no vaya a cumplir, para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo, ofrecí 100 compromisos, hay 1 o 2 que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos. O sea, me comprometí a 100. De esas 100, tengo muy claro que cumplí 98. Tengo pendientes 2, estas que mencioné, pero hicimos 100 acciones más que no ofrecimos y se hicieron. Y 100, pues a lo mejor me quedo corto, porque pueden ser más. El día 1 de septiembre, que voy a informar, como ya es todo lo realizado, voy a hacer un informe muy peculiar, así de numeral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin preámbulos, sin justificar, sin haber si un renglón cuando mucho, por acción. Entonces, construimos 1.554 kilómetros del Tren Maya, o en el sexenio construimos 2.500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros, incluyendo el Tren Maya, el transísmico, el de Guadalajara, el aeropuerto Alaifa, el Insurgente, ya. Materia petrolera, se incrementó en 100,000 barriles diarios la producción de petróleo. Importábamos el 80% de la gasolina que consumíamos y ahora estamos produciendo en México el 90% y a finales de año el 100%. Así va a ser. En 6 sexenios habilitaron 20,000 hectáreas de riego. En 6 años nosotros construimos 120,000 hectáreas de riego. Y así, en todo. En 55 años no se fortalecía el peso. O dicho de otra manera, en 55 años siempre se devaluaba el peso. Ahora se ha fortalecido y es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar. Entonces, así,
¿Y un mensaje político de despedida al final? Sí, pero también una cuartilla. Entonces, combatimos la corrupción, combatimos la impunidad, no hubo lujos en el gobierno y ahorramos mucho porque se terminaron las fugas y tuvimos presupuesto para atender las necesidades del pueblo. Hoy ya estaba yo viendo, porque se dan las cifras, ¿no? Y a veces no se dimensiona. Pero estaba yo viendo lo que hemos ahorrado por no permitir el huachicol. ¿Por qué no pones la...? ¿Saben que eso que se ahorró es lo que costó? Hagan la cuenta. La refinería de Dos Bocas, que ya está produciendo y que va a producir en unos meses el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. ¿Cómo se financió? Ahí está. Para los que son incrédulos y que piensan que la corrupción no significa nada, ojalá y no se olvide que nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ojalá. Y eso se internalice bien. Porque eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, la corrupción. ¿Y por qué se daba este fenómeno del huachicol? Porque había un mal ejemplo arriba. Decía la gente que se dedicaba al huachicol o los que recibían algo de los huachicoleros, que les dejaban un bidón o dos. ¿Se acuerdan cómo en la carretera de Puebla para acá habían foquitos en la noche para que se cargara gasolina barata? Bueno, pues esa gente tenían la justificación de decir, es que arriba roban, ¿por qué no voy a robar yo? Por eso es muy importante la honestidad, porque da autoridad moral y da autoridad política. Pero ahí están los resultados. Esto permitió financiar, costó 16,000 millones de dólares la refinería de Dos Bocas por los 18 pesos, o ¿cómo está ahora? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto da en pesos? ¿Ah? 288,000 millones. 288,000. Todavía sobró. Pero esto es la medicina. Si se hace la cuenta de lo que se robaban en la compra de medicina, con el mismo presupuesto alcanza para entregar la medicina gratuita a todo el pueblo. Ayer hablábamos, no pagaban impuestos los de arriba, cobrando el impuesto a los que no pagaban, pues alcanza para la pensión de los adultos mayores. Porque todavía no hay tecnócratas corruptos que sostienen. ¿Y cómo se va a financiar ese gasto? Primero no es gasto, es inversión. ¿Y de dónde sale tanto?
pues de no permitir la corrupción y también de la austeridad. Es que el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, por eso creaban los aparatos estos improductivos, onerosos, fideicomisos, institutos, ¿cómo se llaman los otros? Los autónomos, para todo. ¿Qué hacen? Díganme qué han hecho. Y son intocables. ¿Por qué no los tocan? Porque los crearon para proteger la corrupción. El Instituto de la Transparencia, aunque parezca una contradicción, una paradoja, lo crearon para proteger la corrupción, para simular de que se combatía la corrupción y tranquilizar a los posibles críticos. Pero no les costaba mucho trabajo porque como repartían todo el presupuesto a los medios de comunicación, que no a los periodistas, o que no a todos los periodistas, tenían el control de los medios, control de las universidades, de los institutos de ciencias sociales, donde podía surgir la crítica, maestros eméritos, el Colegio Nacional también, becas, seminarios al extranjero y muchísimas oficinas improductivas. No se debe de olvidar, porque fuimos hasta el ridículo en el mundo, de que habían oficinas en las principales ciudades del mundo, supuestamente para promover a México, Pro México, así se llamaban, ¿no? Pro México, en Nueva York, sí, en Londres, en París, en las principales ciudades, oficinas, al mismo tiempo que tenemos embajadas. Había un fideicomiso que recibía como 8,000 millones, 10,000 millones al año, porque le cobran un impuesto, se cobra un impuesto especial a los turistas. Y ese dinero iba a un fideicomiso para promover el turismo. No promovían nada, se robaban la mayor parte del dinero y el resto lo repartían entre los medios de comunicación. Servía ese dinero para hacer los convenios de publicidad con los medios de comunicación. Entonces, como maiciaban a todos, no había crítica, muy pocos, ¿eh? Ahora no, ahora ya se critica a todos, qué bueno. Ayer estaban criticando muy fuerte a los dirigentes del PRI, antier criticaban muy fuerte a los dirigentes del PAN, eso no se daba, y a nosotros nos critican, un día sí y el otro también, pero qué bueno que no haya intocables y también que no se enojen los que se dedicaban a criticar si ahora se les cuestiona a ellos. Porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta, ¿no? Porque se sentían intocables. Ellos podían, ¿no?, cuestionar. Cuarto poder. Y sentaban en el banquillo de los acusados a cualquier persona. Y campañas de desprestigio.
o campañas de linchamiento político. ¿Y por qué así esa actitud del AMPA del periodismo? Porque era la forma de sacar contratos, ya sea de publicidad, que era lo de menos, aunque no sé, pero destinaban como unos, incluyendo a los estados, calculo que de 30 a 50 mil millones al año para la publicidad. Pero aunque parezca increíble, eso no era lo más importante, el negocio más jugoso. Eran los contratos de obra, porque los medios tenían y tienen empresas constructoras y también se dedicaban a vender medicinas y hacer hospitales y carreteras y aeropuertos y administrar reclusorios y a cosas increíbles, a vender alimentos, vendían de todo y ahí es donde se desquitaban. Entonces son los cambios que se están dando, son buenos los cambios, porque ya no se da así, y no es nada más por el gobierno, también los empresarios, si se les puede llamar de esa manera, ya cambiaron. Por eso me encanta, porque es filosofía pura, el dicho de un dirigente yaqui: antes como antes. Antes como antes, ahora como ahora. Es profundo ese dicho, es filosofía. Es como la del maestro Carmito de allá, de mi tierra, que decía: no está bien, pero tampoco está mal.